Todo gira en torno a mundos vegetales que recuerdan a algo entre humano y vegetal, y por eso de ahí el título de la colección, que es en francés El jardín de mi tía.
fundamental. Lo mismo que decía que a mí el francés me ha gustado siempre de niño, el color siempre me ha fascinado y los choques de color para mí son muy importantes. Yo dibujo poco, lo justo, juego con las manchas, intento que los colores choquen para generar sensaciones emocionales y de ahí el colorido que tienen. Suelo utilizar una paleta de colores un tanto limitada, que la cambio de vez en cuando. Por ejemplo, están viendo una serie de cuadros en las que hay mucho blanco, que es una novedad en mí prácticamente, porque hasta ahora el blanco estaba casi ausente. Y es lo que me gusta, el contraste cromático, lo sensorial que genera el color. Hablábamos antes de ese color que predomina en la mayoría de todas tus obras, nos comentabas la importancia de él y te quería preguntar ahora por el significado o aquello que pretendes transmitir con estas obras. Te decía que estaba diciendo antes que intención es muy variada. Yo quiero que la gente disfrute con lo que hago, que disfrute con el color, que le genere sensaciones, emociones, porque es lo que yo también siento cuando lo pinto. Muchas veces no hay una intención previa, sencillamente me dejo llevar por la mancha, disfruto con la pintura que se desliza por la tela, sobre el papel, a veces sencillamente los acúmulos de color de pintura, cómo se cruza uno con otro y se mezclan, eso me genera una sensación, una emoción, que es lo que quiero que con lo que la gente participe. El tema de lo vegetal, pues es una cosa con la que llevo como un año, con la idea del jardín, porque el jardín no deja de ser una especie de mundo, realidad, de naturaleza que está ahí, pero que está modificada, controlada por el hombre. Y yo, como el jardín es una representación, yo pinto el jardín y cuando estoy haciendo una doble representación, represento la representación. Y en concreto, la mayor parte de los cuadros que están aquí hacen referencia a dos cosas principales. Al jardín de Monet, que es un pintor que estuvo muchos años al final de su vida pintando siempre, prácticamente siempre lo mismo, que era su jardín. Y es la idea que yo quiero transmitir, el jardín pintando el jardín a su vez. Y luego también el jardín de la Casa de la Domus de Livia, que está en Roma, que es una gran sala impresionante en la que las 4 paredes están pintadas al fresco
representando un jardín dentro de una vivienda, pues es eso, es la representación de la representación, que es el jardín. Comentabas que llevabas un año pintando estos, flores, jardines, y te quería preguntar cómo definirías tu estilo pictórico. ¿Tiene influencias de Monet, entiendo? No precisamente, no. Influencias de Monet no demasiadas. Lo que pasa es que es un pintor que me gusta y que sobre todo me ha permitido encontrar una línea de trabajo que es en la que estaba ahora. Porque yo ahora mi intención es un poco dejar esto porque llevo ya eso un año con ello y hay que renovarse. Influencias muchas, no sé decirte, muchos pintores, sobre todo pintores españoles que son los que tengo más cerca y los que puedo ver mejor. Me influye casi todo lo que veo. Ahora estamos viendo aquí un cuadro en el que, es uno de los primeros que pinté, en la que le empieza a ver algo de color negro, bueno, no color, el no color, que es el negro, que también es una novedad en mí. Y eso ha sido a resultas de que estuve un día en la exposición, vi un cuadro en el que había grandes manchas de negro y me impactaron, entonces he querido un poco reproducirlas. El negro en mi caso es una novedad y es una línea en la que pienso trabajar a partir de ahora. Además del color y la explicación, ¿no?, de por qué ha apostado por un color u otro, hay un detalle que ha comentado al principio de la entrevista, en ese primer bloque, que me ha sorprendido, y es que la mayoría está pintado, ¿no?, son pinturas sobre tela. ¿Qué le aporta este material como soporte y por qué se decantó por él? La tela para mí, por eso papel tengo poco, porque la tela me permite una cosa, que es yo pinto prácticamente sobre la tela desnuda, o sea, sin trabajar, sin imprimación, que es algo que se suele, cuando alguien compra un lienzo de una tela está imprimado, es decir, tiene una capa de un material que impermeabiliza la tela y a mí lo que me gusta es que la tela vaya absorbiendo la pintura, con lo cual quedan esas marcas de lo que está debajo y porque es lo como te decía antes, mi pintura casi oculta más de lo que quiere mostrar. Me permite jugar mucho con las veladuras, las transparencias y eso me permite pues juegos como a veces como medio de espejo, de aguas, que es algo que me gusta especialmente. Y por eso necesito que sea la tela, porque la tela absorbe, me permite ir pintando encima de lo absorbido y en cambio una tela muy preparada o el papel pues no absorbe tanto. La tela, la pintura se queda encima y no permite esos niveles, esas capas que para mí son importantes.
Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, O my soul, blessed art thou, O Lord, blessed art thou.
En la serie El Jardín de Matante, en el que trabajo últimamente, alterno obras seriadas donde convergen jardines domesticados como el de Monet y el jardín de la Casa Romana de Lyon. La idea del jardín me permite reflexionar sobre la relación entre el color y la geometría automática, porque de esta unión resultan formas que retrotraen a un mundo vegetal perfectamente ordenado y humanizado, porque eso es un jardín, una fantasía del mundo pensada por el artista. Soy un pintor antiduchampiano porque sugiero diferentes argumentos para que el espectador puede elegir. No quiero conducirle a mi territorio porque mi pretensión es que éste comprenda y comparta mis vivencias. Como espectadores debemos actuar de forma meditada, y conseguir ser nosotros los receptores directos de las manifestaciones artísticas, eligiendo libre pero reflexivamente de entre lo que los creadores ofertan. Así se ha ido forjando el arte y sus reglas, desde la antigüedad cuando no había autores sino artesanos al servicio de quien pagaba. El proceso de mi obra es el placer de pintar, y resulta tan importante como el resultado final. El desarrollo de la pincelada es capital. Está siempre presente y es perfectamente visible en el efecto de la producción acabada. El movimiento del pincel, el fluir de la pintura con sus densidades diversas, la línea perfilada con pincel o rotulada, son asuntos relacionados con el ritmo musical, siempre necesario para guiar la mirada del espectador ante el lienzo. Trabajo sin un plan predefinido, todo va surgiendo de forma espontánea. Dejo a la elección del espectador interpretar qué significa lo que he pintado. ¿Son solo líneas que se entrecruzan formando espacios con hambre de color? Tal vez serán flores, hojas, ramas, árboles o corazones, glomérulos, orgánulos celulares, neuronas. ¿Se trata de flechas clavadas en la piel del artista? Lo cual remite a la serie Martirio del año 2002. Organizo mi trabajo en función de clústeres cromáticos en sí mismos autónomos, pero en permanente contraste con el resto. Así consigo un efecto a la vez luminoso, chocante y sensorialmente estimulante. Estas masas no tienen un significado propio. Recuerdan o me inspiro en elementos vegetales, corporales, de la histología y anatomía humanas o remiten a conceptos de la patología. De la interrelación de todos estos elementos brota el sentido de la obra y, dado su origen multívoco, sus significados múltiples. Mi proceso pictórico es derribar, deconstruir para, con elementos aislados de su realidad verdadera, volver a recomponerlos, en un proceso que puede estar formado por varias etapas de construcción. El fondo, en contraste con las formas principales, está constituido por piezas plásticas anteriores. Esta amalgama de elementos tan dispares se ha organizado como si de un ballet se tratara, buscando la confrontación y la fusión plástica de las partes entre sí. Las masas de color y las líneas que se entrecruzan establecen un cuento maléfico. Son piezas de color plano que encajan como un puzzle, donde convergen castillos, princesas, cuevas donde se esconden las sombras o un monstruo escasamente perceptible. Es un juego abigarrado de ensoñaciones. Las páginas de este relato mágico se superponen a las capas de pintura y a ideas desechadas, cargando de emoción al cuadro, dándole la potencia dramática precisa. Mi arte no es narrativo porque cada cuadro es tiempo detenido, un fotograma aislado de una narración fílmica. Es un proceso vital en desarrollo continuo. Sus películas, superposiciones de fotogramas que se concretan en el último fotograma, allí donde la acción se detiene de manera crucial. El resto del filme está oculto tras capas de pintura. Al empezar a pintar, el artista se encuentra sin saber cuál será su destino final frente a la tela, una superficie vacía y blanca, de la que irán surgiendo las formas, manchas y las líneas que compondrán la obra. Se enfrenta a un gran agujero negro, vacío como la nada que luego se irá llenando a golpes de color. El lienzo no es una superficie virgen, una angustia blanca, más bien es un espacio congestionado que debe ser clarificado. Esta lección es aún más difícil ahora que todo es posible, legítimo y válido en el orden abierto de las expresiones contemporáneas, más dedicadas a la cohabitación y al mestizaje que a la exclusión, como pretenden los extremistas modernos de la superficie limpia. ¿Por qué asumimos como regla esta forma de proceder tan canónica? ¿Por qué no hacerlo a la inversa? Ir blanqueando el MoMA de formas y colores.
Esta es una manera de ir ordenando el barro primigenio, y de actuar sobre la tela como si lo hiciéramos sobre el cosmos incontrolable. El jardín mismo es a la vez presentación y representación del mundo, una reducción de la naturaleza a escala humana. En las tradiciones más variadas y a lo largo de los siglos representa la idea del paraíso, es decir, una esfera trascendente e inaccesible, el lugar fuera de representación por excelencia. Por tanto, la presencia real del jardín se refiere visual y conceptualmente a un mundo invisible, mítico y lejano. Se trata de una idealización de nuestro entorno, de un esquema mental humano en definitiva. Del mismo modo, las artes plásticas son también representaciones, constructos mentales de nuestro mundo interior. Así que pintar un jardín es hacer una representación de una representación, es decir, una tautología plástica. Todo jardín es un mundo infinito que posibilita una serie ilimitada de representaciones, puesto que en cada paso que damos se crea otra realidad. Por este motivo, a la hora de enfrentarse a la tautología de materializar plásticamente el jardín, yo planteo un proceso acumulativo de las posibles visiones que le ofrece el paseo por el espacio a representar. Son paisajes deconstruidos, rompecabezas en los que encajar las piezas, en donde lo natural es separado de sus unidades básicas para luego cambiar las piezas de sitio e ir generando una nueva realidad. Algo de verdad tendrá mi última producción porque hasta los insectos, abejas entre otros, se posan atraídos por el color. El paisaje como imagen romántica nos invita a sumergirnos en el mundo y a descubrir lo que se esconde, porque detrás de lo evidente hay otros elementos ocultos que se intuyen. El proceso activo de ver el cuadro implica levantar ese velo, entrar y descubrir, asomarse al misterio que encierra lo humano. Pero ese descubrimiento conduce al conocimiento, al horror de despertar del sueño, que es como vivimos la vida, y a enfrentarnos con nuestra contradicción vital.